pierdo tiempo, me queda voz. Entonces, bueno. Aspectos básicos. ¿Qué vamos a ver acá? Bueno, lo primero que vamos a ver es el concepto del dinero en el tiempo. El dinero no vale lo mismo dependiendo de en qué tiempo ustedes lo miren. En otros países, esta parte tomaría más tiempo de entender, pero gracias a Dios estamos en Venezuela, donde la inflación nos acompaña para todas partes, entonces todo el mundo entiende que 10 bolívares hoy no es lo mismo que 10 bolívares mañana. Entonces es obvio para todos por qué esto existe. Pero vamos a ver un poquito más en profundidad. Luego tenemos cosas como intereses y tasas. Una cosa son los intereses, otra cosa son tasas. La inflación y su efecto. De nuevo, aquí en Venezuela tenemos un posgrado en eso. La equivalencia económica, que va a ser la base de todos los cálculos que vamos a hacer. Esto, el diagrama de flujo de efectivo, que simplemente es un instrumento para visualizar los problemas. Yo lo equiparo a, vamos a ver si se acuerdan, el diagrama de cuerpo libre que hacían en física 1, algo así. Y luego vamos a ver lo que yo llamo patrones de flujo de efectivo. Porque los flujos de efectivo es más o menos en el tiempo ver cómo son las entradas y salidas de dinero. Bueno, hay ocasiones donde uno puede identificar patrones y hay fórmulas que se aprovechan de esos patrones para acelerar los cálculos. Entonces, por eso existe esta parte. Y después vamos a ver una cosa que parece que no tiene nada que ver con lo anterior, pero sí tiene que ver, aunque eso de que tiene que ver lo vamos a ver como en la unidad 5, que es la tabla de amortización. Entonces parece también un poquito a química. De hecho, ¿saben que química uno no le ve mucho sentido hasta que ve el final y lo conecta todo? Entonces, algo parecido pasa acá. Entonces, el valor del dinero en el tiempo. Pero bueno, antes de hablar de eso, ¿qué es el dinero? Cuando uno introduce un tema, lo primero que tiene que decir, o sea, si yo voy a hablar, por ejemplo, no sé, de inteligencia artificial, lo primero que vamos a hacer es decir, bueno, ¿qué es inteligencia artificial? ¿Qué es el dinero? ¿Ustedes han pensado qué es el dinero? Aparte de que lo quieren. Es un material para poder hacer un intercambio de bienes. Sí, bueno, pueden leerla, no pasa nada, no pasa nada. Sí, efectivamente, es un medio de transferencia. Es algo que ustedes usan para intercambiar bienes con servicios. Y si les digo, no he conocido a la primera persona que no quiera dinero. No, todavía no. Incluso se dice que no, en verdad sí. Entonces, bueno, el dinero es eso, es un medio de cambio. O sea, por sí mismo, el dinero no tiene valor. El valor del dinero viene por las cosas que ustedes pueden conseguir con él. O sea, tiene que existir un mercado para que el dinero tenga valor. Y ese mercado es la conjunción de oferta de servicios y de bienes que hacen otras cosas, porque tienen excedente de eso. Entonces, por eso es el dinero, es simplemente un medio de cambio. ¿Y qué ocurre? Bueno, que el dinero va a tener dos valores. Tiene un valor monetario y un valor de poder adquisitivo. El valor monetario es lo más sencillo de entender. Por ejemplo, 10 bolívares tiene un valor monetario de 10 bolívares. No hay nada ahí. El poder adquisitivo es algo más abstracto, es lo que tú puedes obtener por esos 10 bolívares. Eso sí es lo que cambia. O sea, por ejemplo, hace como 3 meses, tú podías obtener un pasaje en el Transmiranda por 10 bolívares, ya no. Pasaje estudiantil sí, es verdad, bajo ciertas condiciones, sí, porque es 33% menos. Y las condiciones que pero entonces el valor monetario permanece constante, pero el poder adquisitivo no. Y eso es lo que va a cambiar, y como lo que realmente importa es que puedes obtener tú con el dinero. Por eso se dice que cambia con el tiempo. Importa cada vez que tú reportes un valor, decir de cuánto proviene ese valor. Entonces, si esto es así, hay que tener una conducta racional a la hora de manejar dinero. Y por eso existe esto, que se llama la conducta racional del inversionista. Eso es algo muy sencillo. Es que yo como inversionista quiero obtener la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible. Porque si lo obtengo antes, puedo usar ese dinero
instrumento para invertir en otras cosas y conseguir aún más dinero. El efecto de la bola de nieve. Entonces, esa es la conducta racional del inversionismo, que viene de eso de que el dinero cambia su valor en el tiempo. ¿Y cuáles son los factores que alteran ese valor del dinero en el tiempo? Ahí lo tienen. La inflación y el interés. La inflación no necesita presentación, ya la conocemos, pero el interés, o sea, ambos lo alteran de forma diferente. La inflación, porque hace que cada día los productos valgan más, así que cada día el mismo dinero obtiene menos y menos. O sea, disminuye el poder adquisitivo del dinero. Pero el interés opera de manera diferente. El interés lo que hace es que opera bajo el principio de costo de oportunidad. Es que te ofrece la oportunidad de ganar más dinero dependiendo de cuánto dinero tengas tú ahorita. Si tú tienes dinero ahorita, tienes la oportunidad de invertir en otras cosas que te den más dinero en el futuro. De hecho, no sé si ustedes conocen a una persona llamada Warren Buffett. ¿Se han escuchado de esa persona? Es un gran inversionista, ¿no es cierto? Él comenzó a invertir, según él mismo, a los 10 años. Y dice que uno de sus mayores arrepentimientos es no haber comenzado antes. Y ahorita es una de las mayores figuras en Wall Street. Entonces, así es como opera el dinero por parte del interés. O sea, el interés lo que te ofrece es la oportunidad. Mientras que la inflación sí te reduce el valor del dinero. De hecho, hay otro concepto que es importante, que es el de lucro cesante, que es un concepto legal, pero que también importa. Porque, por ejemplo, imagínense que usted tiene una planta y, como siempre en Venezuela, no se hace mantenimiento y se daña el equipo. Entonces, el costo de reparar eso no solamente es conseguir el equipo nuevo, el transporte, desinstalar el equipo anterior, colocar el nuevo. El costo también es que tú paraste el proceso. O sea, si paraste el proceso, en ese momento que tienes todo parado, no estás generando producto, no estás percibiendo ingresos que de otra forma podrías estar percibiendo. Tu lucro ha cesado. Eso es el lucro cesante. O, por ejemplo, imagínate que tú eres un taxista. Viene alguien y te choca en el carro. O sea, no solamente vas a tener que pagar el costo para que acomode el carro, sino que mientras el carro está chocado, tú no estás trabajando. Entonces estás perdiendo ese ingreso. Es por eso que a veces las demandas por daños y perjuicios incluyen este concepto. Y para nosotros es importante ese concepto porque explica, por ejemplo, por qué el mantenimiento correctivo es el peor de los mantenimientos posibles. Es mejor hacer un mantenimiento preventivo o uno proactivo. Entonces ya ven cómo aquí se va ligando todo en uno. Entonces, y bueno, también ven cómo el concepto de costo de oportunidad está ahí metido. O sea, el hecho de que tú tengas un lucro cesante es porque estás perdiendo la oportunidad de generar ingresos. Ok, entonces, ¿de dónde sale el interés? ¿Por qué apareció el interés? ¿Por qué es importante? ¿Por qué existe? Bueno, si el valor del dinero varía con respecto al tiempo, y yo como tenedor de capital podría usar ese dinero para generar más dinero, y mientras lo use antes mejor, si yo se lo voy a prestar a otra persona, obviamente, al prestárselo a esa persona, yo me privo del uso de ese capital, porque es un bien exclusivo. Si se lo doy a esa otra persona, ya no lo tengo yo. Entonces yo, como tenedor de capital, debería ser compensado por eso. Sino, ¿qué incentivo tengo yo para prestar ese dinero? Ninguno. Aparte de ser quizás una buena persona. Racional, ser racional. Ser buena persona, esto va a sonar feo, pero no es racional. Entonces, el incentivo que debe tener es que tú vas a generar dinero con ese préstamo que estás haciendo. Desde ahí salen los intereses. Es eso, es esa compensación. De la otra cara de la moneda, ¿no? Ya no del tenedor de capital, sino de quien recibe el dinero. El interés es simplemente el alquiler que tú pagas por el uso de dinero ajeno. O sea, así como tú pagas un alquiler por usar cosas ajenas, o sea, vives en una casa que no es tuya, pagas alquiler. Usas un transporte público que obviamente no es tuyo, pagas por eso. Alquilas un traje porque vas a ir a un evento y no tienes un traje apropiado para él, pagas por el uso de eso. Lo mismo va a hacer con el dinero, solo que el alquiler por ese uso de dinero se llama interés. Entonces, esos son los intereses, por eso existe. O sea, es racional desde las dos caras de la moneda.
Ahora, hay todo aquí un tema económico que no sé si ustedes lo vieron cuando vieron economía. No sé si les explicaron cómo es que está constituida nuestro sistema económico actual, que es de crecimiento perpetuo. Esa es la teoría. De hecho, cuando ya la economía no comienza a crecer, la gente se asusta. Se habla de recesión, lo han escuchado. Fíjense, un pánico que se causa, ¿no? Y simplemente es que deja de crecer, todo el mundo se asusta. Y si decrece, depresión, todavía peor la cosa. Entonces, eso de que la economía tenga que crecer constantemente está sustentada también por el tema del interés. Hay muchos intereses de poder que sustentan que exista el interés. Otra cosa que también ocurre es que todos somos diferentes. Cada cabeza es un mundo. De hecho, se han hecho experimentos. Esto que dice acá, que hay una desigual distribución de los recursos. Claro, han pasado como 5.000 años de historia humana. Obviamente, importa mucho ahora dónde naces, en qué familia naces, etc. Cuál es tu acceso a los recursos. Pero se han hecho experimentos inclusive donde, por ejemplo, tú tienes una cierta cantidad de personas y le asignas recursos iguales a todos en un principio y comienzas a correr el reloj. Y lo que va a pasar es que como cada quien es un mundo, algunos gastan más, otros gastan menos, unos tienen una percepción de remuneración inmediata, otros más bien piensan en el futuro. Entonces cuando ya pasas el reloj un buen rato, digamos que piensas en sucesivas generaciones, te vas a encontrar con que incluso si tú le diste a todas las personas la misma cantidad de recursos, a la larga va a haber unos que van a comenzar a concentrar esos recursos y otros que van a hacer menos y se van a crear estas desigualdades otra vez. Entonces, eso es parte de la naturaleza humana. Incluso si tú haces esos experimentos te vas a encontrar con eso. Somos diferentes. Entonces, como existe esto y va a existir el afán de tener más dinero a partir del dinero actual, existen los préstamos y existe el interés. Ahora, existe el interés y también existe su versión desmedida, que es la usura. Yo, por ejemplo, el año pasado fui a Apure y me quedé loco porque estaba viendo unos documentos legales de personas que cobraban intereses que tienen unas cifras que parecen anuales, pero son mensuales. Y prendas de garantía de inmuebles y cosas por el estilo. Eso es usura, es la versión desmedida del cobro de los intereses y sí está penado por la ley. Eso sí. Y de hecho también está penado por la Biblia, etcétera, ya que estamos en todo esto, saliendo de Semana Santa. En fin. Pero sí, eso es usura. El cobro desmedido de los intereses. Y eso sí es un crimen. Eso sí no debería ocurrir. Pero lamentablemente ocurre. Entonces, si les interesa el tema, bueno, pueden buscar cómo es el sistema económico actual y se van a encontrar con muchas cosas interesantes. Algunas de ellas las vamos a hablar aquí. Entonces, bueno, los tipos de tasas de interés. El interés, entonces, es una cantidad de dinero. Una cantidad de dinero que se cobra por el uso de dinero ajeno. La tasa de interés es un porcentaje que se aplica a la cantidad de dinero objeto de una transferencia, objeto de una operación. O sea, si yo, por ejemplo, te digo, mira, te voy a prestar $100 y te voy a cobrar por interés $20, la tasa sería del 20%. O visto de otra manera, te voy a prestar $100, te voy a cobrar una tasa del 20%, quiere decir que el interés no vas a pagar 20%. Entonces, el interés es dinero. La tasa es un valor porcentual que se aplica a la cantidad que está sujeta en la transacción. En este caso, un préstamo. Entonces, esa es la tasa. Ahora, hay dos maneras en que puede operar esa tasa. La primera es la tasa de interés simple, que, como su nombre indica, es simple porque es pura aritmética. De hecho, si la tasa usada en el mundo fuese esta, yo tengo serias dudas si todavía veríamos una materia como la probabilidad. Porque sería muy sencillo, todos los cálculos se podrían hacer incluso mentalmente, porque es pura aritmética. Fíjense que si ustedes tienen una tabla y les
dicen, bueno, mira, tienes un saldo, así es como se le conoce a las cifras sujetas a una transacción económica. Tienes un saldo de 1000, ¿no? Y tienes una tasa del 20% que es simple. Lo que va a pasar es que en cada periodo de tiempo, fíjense que digo periodo, no digo mes, no digo año, no digo día, periodo en general. Por cada periodo de tiempo, te voy a cobrar la misma tasa. Siempre aplica al monto inicial, 20%. 20% de 1000 es 200. Entonces al final, bueno, ¿cuánto es el interés total? Bueno, el primer periodo son 200, el segundo 400, el segundo son 600, y así vas hasta que llegas a 1200. Claro, esto asume que la persona no ha pagado nada, pero siempre esta tasa, el punto es que se aplica sobre el monto original, el saldo original. Y por lo tanto, el crecimiento es lineal, predecible, pura aritmética. ¿Qué pasa con la tasa de interés compuesto? La famosa bola de nieve, que ahí tú cobras intereses sobre los intereses. Entonces aquí, claro, el primer periodo es igual, tienes 1000, te cobras el 20%, son 200. Pero ya aquí entonces lo que vas a considerar no es 1000, es 1000 más los intereses del periodo anterior. O sea, el 20% de eso es 240. Entonces aquí, ya para el tercer periodo no vas a considerar 1000, vas a considerar 1000 más los intereses de los periodos anteriores, y así vas. Entonces aquí uno comienza a ver cómo esto diverge. Aquí eran 1200 los intereses totales, aquí ya casi son 2000. Entonces mientras mayor es la tasa y más periodos tengas, mayor va a ser esa divergencia que vas a notar. Por cierto, el término del periodo es simplemente el lapso de tiempo que debe pasar para que se acumule un interés. Y lo pongo general porque la unidad básica estándar en el mundo financiero es un año. O sea, si no me dicen nada, yo asumo por defecto que cuando dicen periodo son años. Pero pueden ser meses, pueden ser semestres, pueden ser trimestres, pueden ser bimestres, pueden ser tetramestres, pueden ser semanas, pueden ser días, etc. Aquí también después vamos a llegar a un acuerdo de cuántas semanas hay en un año, cuántas semanas hay en un mes, etc. Porque nuestro sistema de cómo medir el tiempo es algo inconsistente. 7 días en una semana, yo no sé cuántas semanas en un mes, tantas semanas en un año, varía el número de días por año, si es bisiesto o no, etc. Pero tranquila que vamos a llegar a un acuerdo con eso. Entonces, ha pasado mucho tiempo y no hemos hecho ningún ejercicio. Vamos a hacer, por ejemplo, el problema 2. Para ejercitar un poquito. Ajá. ¿Qué dice el problema 2? Bueno, usted deposita 2000 UM, lo vamos a tomar como unidades monetarias. Pueden ser dólares, pueden ser pesos, pueden ser yuanes, pueden ser bolívares, etc. Son unidades monetarias. Y ese depósito se hace en una cuenta de ahorro que genera un interés simple del 15% anual. Ahí a colocar los datos. Otra cosa interesante que se van a conseguir, como esta asignatura tiene infinidad de libros, y se los digo en serio, la cantidad infinita, o sea, yo ahí le puse creo que 9 libros, pero si yo voy a la carpeta que tengo con todos los libros que yo uso son como 27. Entonces cada autor usa una nomenclatura distinta. Creo que eso ya se lo han encontrado en libros de otras materias, por ejemplo, en el libro de principios tenían una nomenclatura, en Termo tenían otra, quizá en Masa tenían otra. O sea, bueno, aquí vamos a tratar de usar una nomenclatura consistente para cada cosa, pero lo más importante, más allá de los símbolos que se usen, es el concepto subyacente en la nomenclatura. Que ustedes entiendan lo que está pasando. Entonces, vamos a llamar a esa cantidad de 2000 P. Y ya vamos a ver después que ese P tiene varios. Hay muchas razones por qué eso se llama P. Luego vamos a llamar a la tasa de interés, como es simple, le vamos a colocar una S de esos índices y la tasa
va a ser una I minúscula de 20%, no 15%. Vamos a decir de una vez que es anual. Fíjense, para que ya vayan agudizando los sentidos. Si yo no hubiese dicho nada de esto, si yo hubiese dicho 15% a secas, no le digo más nada, ustedes asumen directamente que son anuales. ¿Por qué? Porque el año es realidad por defecto a la hora de medir el tiempo en el mundo financiero. Se van a encontrar también que a veces los problemas que vamos a ver en la asignatura son un poco abiertos. O sea, quizás no estén todos los datos. Entonces ustedes tienen que suplir esos datos haciendo suposiciones razonables. Yo trataré de que eso no ocurra, pero que en el proyecto con seguridad se van a encontrar con casos como eso. Y obviamente cuando vayan, por ejemplo, a diseño, ese va a ser el pan de cada día. Van a tener que hacer suposiciones sobre suposiciones. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos años le tomará duplicar el saldo a esa persona que hizo ese depósito? Si en vez de ello deposita los 2.000 en otra cuenta de ahorro que trabaja con un interés compuesto, un simple interés compuesto, del 12%, hay dos tasas. Entonces la pregunta es, ¿cuántos años le tomará cada una de las tasas duplicar ese monto? Entonces, ahora, es algo autoevidente, fácil, porque esto se llama IVA, o sea, viene de interés, la tasa de interés. Y por cierto, se escribe así, de forma porcentual. O sea, cuando ustedes reportan tasas, a pesar de que cuando vayan a usar las fórmulas, los cálculos, etc., ustedes trabajan con decimales. Por ejemplo, será 0.15, será 0.12. Está bien tratarlo así de forma decimal en ese contexto, pero cuando se reporta es en porcentaje. Les dirán, pero es obvio. No tan obvio. Cuando ustedes hacen el último informe, a pesar que yo les digo esto en la primera clase, colocan igual 0.15, 0.12. Y se los digo que eso se lo van a decir también en diseño. Así que por favor acuérdense de eso. Las tasas, todas las tasas, se reportan de forma porcentual. Pero bueno, es obvio más allá de eso, porque esto es IS, porque esto es IC. La I porque es interés, la C y la S porque es simple, otro es compuesto. Esto quizás no es tan claro porque se llama P. Hay dos motivos. El primero es que si se fijan, esa cantidad de 2.000, porque dice, usted deposita 2.000. Si yo deposito 2.000, quiere decir que ahorita tengo esos 2.000. O sea, esos 2.000 están en el presente. Por lo tanto, tiene sentido que esto sea una P. O sea, esa es una forma de verlo. La otra forma de verlo es que si ustedes les gusta el inglés, cuando ustedes se van a los libros, les dicen que la cantidad que es la protagonista de una transacción económica se llama principal. Es la cantidad principal o la cantidad básica que se aplica en una transacción. También por eso viene la P. Esos son los dos motivos. Me gusta más la parte de verlo en forma de tiempo, que este sea el presente, porque eso también me permite definir lo que estamos buscando. Esa cantidad del futuro. F. En este caso es muy sencillo, les dicen que simplemente debe ser 2P. Porque les dicen, mira, ¿cuánto es el tiempo que se demora para que tu saldo se duplique? O sea, que la cantidad futura, no sé exactamente cuándo será, pero sé que va a ser doble de la cantidad inicial. Y la verdadera incógnita es N. ¿Cuánto vale N? Y tiene que hacer otro cálculo. Tiene que hacer un cálculo por el interés simple, por la tasa de interés simple, y otro cálculo por la tasa de interés. Entonces, si tuviésemos más tiempo, no tenemos, si tuviésemos más tiempo, ¿no? Yo los podría conducir acerca de cómo se deducen las fórmulas para uno aplicar esto, mediante inspección de estas tablas. Pero como no tenemos tanto tiempo y como me estoy aproximando a la hora y media de clase, yo trato de cumplir las promesas,
les voy a spoilear las fórmulas de prueba. Entonces, en el caso del interés simple, la fórmula es esta. Sí, es una sumatoria. ¿Cómo se imagina? Vamos a ver. Vamos a ver si se la imaginaron correctamente. Si ustedes prueban eso en su, bueno, aquí en la tabla, podrán obtener cualquier cantidad futura a partir de la cantidad actual si saben la tasa de interés. Es sencillo, y por eso es que yo les decía, es decir, si nosotros siempre hacemos interés simple, estaríamos listos, es pura aritmética. Aquí esto es una suma, no pasa nada. Entonces, esto es para ahora, el interés, la tasa de interés compuesto no es tan simple. Aquí estamos igual, la diferencia radica acá. Sí, hasta nos salimos del área. Por eso es que esto es un crecimiento lineal, porque si se ponen a ver esto es una línea recta. No hay ningún inconveniente. O sea, si ustedes hacen una gráfica donde esto ocupe el famoso lugar de la X, esto es una línea recta, pero esto no. Esto es una curva exponencial. Entonces, ¿cómo resolverían este ejercicio? Sí, por ejemplo acá. Ese va con B, que queda 2 sobre 1. ¿Está haciendo? Y bueno, esto. Vamos a darle paso a paso. Ojo, yo usé un neperiano porque digamos que es la manera estándar a la hora de aplicar un logaritmo, pero a mí lo que me interesa es aplicar un logaritmo para aprovecharme de la propiedad de que se baja el exponente. Yo pude perfectamente haber usado cualquier base, decimal, 2, 3, 5, pero bueno, el estándar es el neperiano. Y bueno, eso sería. Habría que ver cuánto vale cada valor de n, porque cada tasa es diferente. Bueno, el primero da 6,67. 6,67. Y el segundo 6,11. Bueno, como yo les comenté cuál es la definición de periodo, que es el lapso de tiempo que debe transcurrir para que se genere un interés. Obviamente no podemos esperar que esto diese valores enteros. Lógico que sean decimales. Ambos tendrían que esperar 7 periodos para al menos tener un valor superior o igual a esto. Porque si yo le aplico, por ejemplo, a este, por redondeo estándar, esto sería 7 y este sería 6. ¿No? Pero claro, si yo le aplico 6 a esto,
no me llega a 2 pesos, me va a quedar por debajo. Entonces aquí es como si ustedes tuviesen que aplicar una función techo. Me imagino que han visto esas funciones, ¿no? Que son como escalones, la función piso y la función techo. Una te lleva al entero menor más cercano y la otra te lleva al entero mayor más cercano. En este caso tendrían que ir al entero mayor más cercano para al menos estar por encima, porque como les pasa a ustedes cuando van a comprar cosas, les pueden dar de más, pero no pueden dar menos. Entonces aquí ambos serían 100. Lo que pasa es que, claro, ya aquí se ve, ¿no?, que es más potente el interés compuesto. ¿Por qué? Porque si uno ve los números, 6,11 es menor a 6,67. O sea que, en teoría, esta tasa, la compuesta, requiere menos tiempo para alcanzar lo mismo que tú alcanzas con la tasa simple, incluso si la tasa simple es más grande, es mayor. ¿Qué está pasando ahora? Otra cosa que se ilustra con este ejercicio, que yo escogí hacer el 2, pero acá hay muchos ejercicios. Los ejercicios no les van a faltar, que tienen otros 2 más para entretenerse mientras tanto. Pero otra cosa que quiero que vean es que aquí no vamos a hallar la cuadratura del círculo, no vamos a trabajar con integrales triples, series infinitas, cálculos de superficie, no. Son cosas sencillas. Generalmente problemas de álgebra, hasta de aritmética. A veces nos salimos un poquito y metemos unos logaritmos, pero matemáticamente no hay nada complicado. Quizá lo más difícil que se puedan conseguir en ocasiones sean problemas iterativos. Sí, va a haber algoritmos. Porque si se ponen a ver, ya van a ir apareciendo factores comunes en la fórmula. Por ejemplo, ya de hecho hay 4 elementos que ustedes pueden esperar ver consistentemente en la siguiente fórmula que vamos a ver, porque futuro, presente, tasa, periodo. Estos 4 elementos van a estar allí. Y bueno, dependiendo de lo que les manden a buscar, quizá alguno de ellos demanda un proceso iterativo. Pero el punto es que no va a haber matemática compleja. Para lo que ustedes han visto, que ha sido bastante, no, el nivel matemático aquí es casi trivial. El problema va a estar en la interpretación de los números. Tengo el número, y ahora qué. Esa es la parte complicada, porque me ha pasado muchas veces, y este es otro consejo que les doy, cuando ustedes vayan a concluir acerca de algo, o cuando estén contestando en la parte teórica del parcial, porque siempre hay una parte teórica y una parte práctica, traten de ser lo más sucinto y conciso posible. ¿Por qué? Porque me ha pasado muchas veces que lo que aciertamente describen en un principio lo desbaratan con lo que vieron al final. Y ese tipo de cuestiones yo sí las penalizo fuerte porque lo considero una contradicción. Y cuando leo ese tipo de cosas, yo digo, la persona no sabe de lo que está hablando. Entonces, y ese es un error de concepto, que es peor que, por ejemplo, no sé, haberse comido un signo de una fila a la siguiente, etc. Entonces, eso sí, tengan cuidado con eso. Sea sucinto. A ver. Bueno, iba a llegar a la parte de equivalencia económica, pero creo que lo podemos dejar hasta aquí. Creo que es un buen punto para cortarlo, hicimos nuestro primer ejercicio. En la siguiente clase comentamos un poco sobre inflación, porque aparece ese señor ahí, el tema de la banca central y cómo funciona. Y bueno, vamos a llegar a este concepto y a proseguir y hacer diferentes ejercicios. Ya pueden ver por qué vamos a tener el parcial en 2 o 3 semanas. Esto se ve fácil y créanme que con la programación que tengo acá, hasta tenemos un día de repaso. Creo que sí, creo que había cuadrado. Sí. El 12, el día 12, es de consultas, problemas extra y repaso. Que no pasa nada. Cualquier duda que tengan, existe el grupo de WhatsApp también. Y ya saben, vayan conformando los grupos porque tienen estas fechas. Tienen hasta el 2 de mayo para definir los grupos. Tienen hasta el 16 de mayo